La increíble revelación divina, los 9 días transformadores del alma después de la muerte en el tercer año de Joacim, en un pequeño pueblo al pie del Monte de los Olivos, se encontraban dos almas profundamente devotas, Lázaro, un hombre de gran fe que vivía en Betania, y Jesús, su querido amigo. En esta tierra de historia y milagros, donde los olivos susurraban secretos divinos, Lázaro compartía su vida con sus hermanas, María y Marta, en un hogar modesto rodeado de viñedos. Cada día, él se sentaba en la entrada de su hogar, observando la vida pasar mientras buscaba la presencia de Dios en cada rincón. Pero un día, un leve malestar comenzó a consumir a Lázaro. Se transformó rápidamente en una enfermedad debilitante que lo confinó en su cama, dejando a sus hermanas en un estado de desesperación. Recordaron las enseñanzas de Jesús, el hombre que sanaba a los afligidos y devolvía la vida. Con corazones llenos de fe, enviaron un mensaje urgente a su amigo, implorando su ayuda: «Señor, tu amigo está enfermo». La espera se grisó y las horas se volvieron eternas. Días después, la noticia llegó: Lázaro había partido de este mundo. El dolor se apoderó de María y Marta, lágrimas de tristeza surcaban sus rostros. «Si tan solo estuvieras aquí, Señor», clamaron, su voz resonando en la penumbra de su hogar. Pero, aunque Jesús recibió el mensaje, apareció cuando la muerte ya había dejado su huella. Él llegó a Betania rodeado de un manto de luto, su corazón dolido al ver a sus hermanas quebrantadas. Conmovido, preguntó con lágrimas en sus ojos: «¿Dónde le pusieron?». Mientras él sentía su pena, en la oscuridad, el alma de Lázaro despertó. Se encontró en un limbo, donde el frío de la muerte lo envolvía. Recordó fragmentos de su vida, visiones difusas de amor y alegría. La angustia de su separación se mezclaba con un susurro de esperanza. Pasaron los días, interminables, y entre el dolor y la memoria, Lázaro sentía la llamada de lo eterno. Regresando a Betania, el cielo pareció inclinarse sobre Jesús. Se acercó a la tumba y, mirando a los dolientes, gritó con toda su fuerza: «Lázaro, ven fuera». Las palabras resonaron como un trueno sobre la tierra. La fe de aquellos presentes tembló ante el poder divino que rompía las cadenas de la muerte. Lázaro emergió de la oscuridad, su corazón latiendo de nuevo, el sudario cayendo a sus pies. Sin embargo, dentro de él, una voz resonaba: «¿Qué había aprendido en ese tiempo sin tiempo?». La alegría de sus hermanas contrastaba con la experiencia profunda que Lázaro había vivido. El abrazo de la vida era dulce, pero la sombra de lo que había dejado atrás persistía. Mientras la multitud celebraba, Lázaro sintió el peso de su resurrección. Como un nuevo hombre, pero con una carga de revelación divina, comenzó a cuestionarse su propósito. ¿Qué le esperaba en este mundo marcado por la deidad y la eternidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Lázaro se tornaba más que un relato de resurrección, era un espejo de la esperanza y del sufrimiento que nos forma. Mientras las celebraciones retumbaban en Betania, en el corazón de Lázaro surgían preguntas sobre la vida, la muerte y el propósito divino, dejando un intrigante eco. ¿Cuán profunda era la transformación que lo aguardaba en este nuevo capítulo de su vida? La incomprensible carga que Lázaro llevaba en su corazón se hizo cada vez más pesada a medida que los días pasaban y la gloria de su resurrección resonaba en los corazones de los que lo rodeaban. La multitud que había venido a consolar a María y Marta ahora celebraba, llenando Betania de alegría, pero en el interior de Lázaro, la pregunta persistía: ¿qué es lo que Dios quiere de mí ahora? Al caer la noche, mientras las luces danzaban en los olivares, Lázaro se alejó del bullicio y se dirigió al Monte de los Olivos. Allí, entre las sombras de los árboles, comenzó a orar, buscando consuelo en la presencia de Dios. «Señor, ¿por qué regresé?
¿Acaso es para proclamar tu gloria, o para ser un testimonio del dolor y la esperanza entre los hombres? He visto el otro lado, y siento que algo ha cambiado en mí, clamó, su voz quebrada sonando entre susurros de viento. Mientras Lázaro se sumía en sus pensamientos, recordó el rostro de Jesús, lleno de compasión en su llegada. Si solo hubiera estado aquí antes, había dicho Marta. Pero, ¿cuál era el propósito de todo lo ocurrido? Una visión le llegó en ese momento, revelando el lugar donde había estado y la luz que había brillado en la penumbra. Él había sentido el anhelo profundo de la vida eterna. El desasosiego llenaba su ser cuando, en medio de su meditación, oyó un susurro suave, como el murmullo de las aguas. La muerte no es el final, Lázaro, es solo una puerta. Hay más en tu historia que un regreso a la tierra. Un llamado que trasciende la vida misma. Alarmado, miró a su alrededor, pero solo el silencio de la noche le respondió. En su espíritu se encendió una ligera chispa de entendimiento. Al amanecer, después de una larga noche de revelaciones, Lázaro se reunió nuevamente con su familia. Marta y María, todavía con el brillo de la alegría por su resurrección, lo miraron con ternura. Entre las risas y los abrazos, Lázaro sintió que el abrazo de la vida estaba impregnado de un nuevo propósito, un peso sagrado. Los días siguientes fueron intensos. La noticia de su resurrección se esparció rápidamente por Judea, e incluso más allá. Muchos vinieron a escucharlo, a conocer al hombre que había estado muerto y ahora vivía para contar su historia. Entre esas multitudes, Lázaro comenzó a compartir su experiencia, no solo como un relato de un milagro, sino como un testimonio de la esperanza que solo podía encontrarse en Dios. Sin embargo, no todos los corazones se llenaron de fe. Algunos fariseos comenzaron a ver a Lázaro como una amenaza, temiendo que su historia atrajera a más seguidores de Jesús. Sus corazones, endurecidos por la incredulidad, comenzaron a conspirar en secreto, buscando desmantelar el movimiento del Nazareno. Lázaro, consciente de la creciente oposición, se sumió en la oración, pidiendo al Señor dirección y fortaleza. En su mente, la visión del cielo y la voz susurrante comenzó a ganar claridad, había un propósito más grande y una misión que cumplir. En un encuentro que cambiaría el rumbo de todo, Jesús se acercó a Lázaro otra vez. El tiempo se ha acercado, amigo mío. Tu resurrección es la proclamación de un mensaje que está por venir. Así como yo soy el camino, la verdad y la vida, tu testimonio será luz para muchos. Sin embargo, conocerás la persecución, y tu fe será puesta a prueba. Con cada palabra de Jesús, Lázaro sentía que el peso de su resurrección se transformaba en una luz encarnada, preparándolo para lo que vendría. ¿Cómo puedo soportar eso, Señor?, preguntó con un temblor en su voz. Y así, en la quietud del monte de los olivos, la respuesta llegó: no temas, porque yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Lo que has vivido es solo un fragmento de mi plan. Se acerca la hora en que todo aquello que se ha murmurado desde los días de los profetas se cumplirá en ti. La gloria de Dios está por revelarse, y cada lágrima será enjugada. Y en el fondo del corazón de Lázaro, una pregunta resonaba: ¿qué nuevas maravillas traerá el plan de Dios? La historia de su vida, ahora marcada por la resurrección, apenas comenzaba a desplegarse, y con ella, la expectativa de un propósito divino que dejaría a muchos con el asombro y la esperanza que solo proviene de lo alto. En los días que siguieron a la promesa de Jesús, la vida de Lázaro resonaba con el eco de una resurrección que desafiaba las leyes naturales. Cada amanecer traía nuevas multitudes y, con ellas, un peso imprevisto. ¿Cómo llevar la gloria de su experiencia a aquellos que aún no conocían al Señor? Mientras las noticias de su regreso a la vida se esparcían por Judea, el corazón de Lázaro se agitaba entre la alegría de la vida y el temor de las sombras que acechaban. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre Jerusalén, Lázaro se sintió atraído una vez más hacia el monte de los olivos. Se sentó bajo un olivo anciano, el viento susurrando secretos de antaño. Señor, oró con profundidad, cada día es un regalo, pero cada día una carga. Con cada testimonio que doy, siento la oposición creciendo, como un torrente que amenaza con ahogar la verdad. ¿Cuál es tu plan?
El silencio le respondió, y en su corazón emergieron recuerdos de Jesús, de su compasión y su enseñanza. Reflexionando sobre las palabras del Salvador, comprendió que su resurrección no solo era un milagro, sino un sello de la voluntad divina. Se levantó y, guiado por un nuevo sentido de urgencia, comenzó a recorrer las aldeas, predicando las buenas nuevas con fervor. Días se convirtieron en semanas, y el eco del testimonio de Lázaro atrajo tanto la esperanza como la ira. Los fariseos, alarmados, comenzaron a armar un plan oscuro. Si Lázaro sigue hablando así, los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar, murmuraban entre ellos, sus corazones llenos de envidia y rencor. La multitud, sin embargo, vibraba con fe, ansiosos por escuchar la historia del hombre que había estado muerto y ahora vivía por la gracia de Dios. Mientras tanto, Lázaro sentía un fuego en su interior. Era como si su espíritu resucitado latiera con un propósito sagrado. Caminaba entre las multitudes, hablándole a cada hombre y mujer de la esperanza que había encontrado en Jesús. Su testimonio y su vida se entrelazaban, creando un relato poderoso que preservaba en sí el anhelo de redención para muchos. Una tarde, al llegar a un pequeño pueblo, encontró a una mujer llorando por su hijo enfermo. La compasión invadió el corazón de Lázaro cuando recordó su propia experiencia al borde de la muerte. No llores, le dijo suavemente, he visto al Maestro, y Él es la vida. La mujer, alentada por sus palabras, le pidió que implorara a Jesús en su nombre. Esa misma noche, mientras todos clamaban con fervor, Lázaro se sintió llevado a un lugar de intercesión. Cerró los ojos, presentando la necesidad delante de Dios. Señor, usa esta vida como un instrumento, para que muchos puedan ver tu poder. Entonces, un estremecimiento recorrió su ser, y una visión se formó en su mente, una multitud, vislumbrando la gloria de Dios, unida en adoración. Y al siguiente día, cuando Jesús visitó el pueblo, Lázaro estuvo presente. Jesús, viendo la fe de la gente y el amor de Lázaro, se detuvo. La resurrección y la vida están aquí, proclamó. Con solo una palabra, sanó al hijo de la mujer, cumpliendo la esperanza de todos. La multitud estalló en júbilo y la fe se esparcía como fuego, dando a Lázaro un renovado sentido de misión. Sin embargo, en la oscuridad de este avivamiento, la conspiración de los fariseos se intensificaba, tramando el desenlace de la historia. Mientras Lázaro se sumía en la revelación de su nuevo llamado, una sombra crecía sobre su futuro. La voz del Maestro parecía anticipar la tormenta que se avecinaba mientras Jesús les advertía a sus discípulos que la hora del sacrificio se acercaba. La última visión que cruzó la mente de Lázaro fue un mar de lágrimas y risas, entrelazadas en la misma trama del amor divino. ¿Qué otras maravillas está por revelar tu plan, oh Dios?, musitó, sintiendo que cada paso lo acercaba más a un propósito sublime, donde la gloria de su resurrección se manifestaría de formas que aún no podía imaginar. El suspenso se apoderó de su corazón, la historia de Lázaro se entrelazaba cada vez más con el destino de su Salvador. Y así, con la mirada fija hacia el horizonte, la pregunta se volvió incesante, ¿cuál es esa gloria que se revelará a través del sacrificio? La obra maestra del plan soberano de Dios apenas comenzaba a desvelarse. Los días pasaron, y con cada amanecer, Lázaro sentía una creciente presión en su pecho. El eco de la ovación de la multitud aún resonaba en sus oídos, pero las sombras de la conspiración farisaica se cernían como nubes oscuras sobre su cabeza. En la noche, la angustia se apoderaba de su espíritu, y orando con fervor, se postró de nuevo bajo el olivo que tantas promesas había guardado. Señor, dame fuerza, pues el camino se torna oscuro y peligroso. ¿Qué debo hacer en este tiempo de incertidumbre? Mientras oraba, un susurro de respuesta flotó en el aire nocturno, el tiempo está cerca. Lo que está por venir será un testimonio de mi gloria. Con estas palabras en mente, Lázaro se levantó, su corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza. Un día, mientras enseñaba en una aldea vecina, un grupo de fariseos se acercó, sus rostros marcados por la ira y la desconfianza. ¿Por qué promueves al Nazareno? ¿Es que no sabes que ha traído desgracia a nuestro pueblo? Le cuestionaron. La mirada de Lázaro se mantuvo firme, recordando la verdad que había tocado su corazón. No temo las palabras de hombres, porque he visto al que es la verdad.
Jesús me trajo vida de la muerte y esta vida es para declarar su gloria, respondió. Las palabras de Lázaro ardían con la luz del testimonio, pero el odio en los ojos de los fariseos se tornó más oscuro. Así harás que crezca la insurrección entre nosotros, así será tu perdición, gritaron antes de marcharse. Lázaro sintió el peso de sus amenazas, pero también la promesa de Dios, no temas, estoy contigo. Poco después, un evento extraordinario tuvo lugar. Jesús llegó a Betania, y Lázaro, en su corazón, sabía que todo era parte del plan divino. Se encontró con Marta y María, quienes aún lloraban la pérdida de su hermano. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, decía María, sus lágrimas una mezcla de dolor y esperanza. Lázaro contempló esta escena, y su alma se conmovió nuevamente, recordando cómo su propia muerte había llevado a otros a la fe. De repente, el maestro habló con autoridad, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Las palabras resonaron en él, empujándolo a un nuevo nivel de fe. Mientras Jesús miraba al sepulcro de Lázaro, se sintió iluminado por un fuego divino. Lázaro, ven fuera, clamó el Salvador. El aire se tornó estático, lleno de expectativa. Cuando Lázaro salió, atado en vendas mortuorias, su aparición fue un asombro para todos los presentes. El milagro convirtió las lágrimas de duelo en gritos de alegría y adoración. La multitud se desbordó en fe, y cada corazón se vio desafiado a creer en lo imposible. Sin embargo, el susurro de la rebeldía farisaica no se desvaneció. Al regresar a Jerusalén, los líderes religiosos se reunieron en secreto, temerosos de la poderosa fe que crecía entre el pueblo. Si dejáramos que este hombre continúe, todos creerán en él, murmuraban, ya maquinando su acción más oscura. Lázaro caminaba, notando la tensión en el aire. Se dio cuenta de que su testimonio no solo era de vida, sino de un destino enredado con el sacrificio de Cristo. Su alegría se tornaba en preocupación, y entre sueños y visiones, comenzó a percibir un llamado mayor. Señor, ¿es esto por lo que has revivido mis latidos? Para ser un precursor de tu sacrificio, se preguntó. La trama del divino plan se deshilachaba ante sus ojos, un tapiz que unía la vida de un hombre con el destino del Hijo de Dios. La revelación comenzó a abrirse ante él, el sacrificio no solo traería salvación, sino también la redención de muchos. Y justo cuando Lázaro sintió que comprendía la totalidad del plan, un retoque de silencio interrumpió su pensamiento. He aquí, el tiempo se acerca, resonó otra vez esa voz en su ser. Lázaro, cada vez más consciente de su papel en esta historia gloriosa, solo pudo murmurar, ¿qué más está por suceder, oh Dios? De esta manera, el misterio del sacrificio divino se aproximaba, revelando una gloria que aún no había sido completamente discernida. El viaje de fe de Lázaro apenas comenzaba, y el destino no se trataba solo de resurrección, sino de un sacrificio que resonaría a través de las generaciones. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y revelaciones para Lázaro. Cada mañana, su corazón latía con gratitud y temor. La gente se acercaba a él, unos llenos de admiración y otros con recelo. En el mercado de Betania, acaparaba la atención de los curiosos. ¿Es este el que estuvo muerto?, susurraban entre sí. Sin embargo, entre sus palabras, la sombra de la conspiración seguía presente, como un aliento frío que acechaba en la penumbra. En su ferviente oración bajo el olivo, Lázaro invocaba a Dios, buscando la paz que tantas veces había sentido en su cercanía. ¿Por qué, Señor, me has devuelto a esta vida? ¿Para ser objeto de las habladurías de los hombres? ¿O es para que tu gloria sea manifestada? La noche parecía estar llena de un silencio profundo, y la respuesta no tardó en llegarle, como un eco que resonaba en su alma, tu vida es un testimonio de mi poder. A través de ti, muchos verán mi salvación. Una tarde, mientras caminaba hacia el río, un eco de voces lo llevó a detenerse. Un grupo de fariseos se había congregado a la sombra de un árbol, discutiendo frenéticamente. Debemos acabar con este hombre, decía uno de ellos, su voz cargada de odio. De lo contrario, perderemos nuestra influencia sobre el pueblo. Lázaro, oculto detrás de una piedra, sintió su corazón latir con fuerza. Las palabras de aquellos hombres caían como un pesado manto sobre su espíritu.
Fue entonces cuando escuchó un susurro: tu fe será probada. El miedo casi lo envolvió, pero se acordó de la promesa divina. Lázaro decidió que su voz no se mantendría en silencio. Tenía que hablar. Al día siguiente, frente a una multitud expectante, Lázaro se levantó en el corazón de una alabanza. Amados, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estas palabras, extraídas de su propia experiencia, resonaron con fuerza. Su testimonio no solo era de su resurrección, sino también de la vida eterna prometida a quienes creen. Mientras se escuchaban murmullos de aprobación entre la gente, el grupo de fariseos, enojados, se acercaron con la intención de desmentir su testimonio. ¿No sabes que el escándalo que has causado podría traernos desgracia a todos?, le gritaron, pero Lázaro no flaqueó. Su espíritu estaba asumido por la convicción de que cada palabra que pronunciaba era parte de un plan mayor. Si ustedes fueran hijos de Abraham, no perseguirían la verdad que se manifiesta frente a ustedes, contestó, recordándoles la promesa del Mesías. A medida que la presión aumentaba y las reuniones secretas de los fariseos se volvían más frecuentes, Lázaro comenzó a sentir una inquietante transformación en su interior. Se dio cuenta de que cada momento se acercaba más al sacrificio que el Hijo de Dios estaba por hacer. Él debe crecer y yo debo disminuir, murmuraba para sí, mientras la siguiente revelación surgía en su corazón. Cada paso de su vida estaba entrelazado con el destino de su amado Maestro. Fue en una escena de encuentro en la que Jesús le habló nuevamente, y las palabras se fueron metamorfoseando en promesa: pronto, los ciegos verán, y los muertos vivirán, y el sacrificio será un puente hacia la vida. Pero en ese camino, algunos también serán rechazados. Este mensaje caló hondo en Lázaro, pues en su alma sabía que su testimonio era un giro pivotal. Menos de una semana después, mientras se preparaban para entrar a Jerusalén, el murmullo de la multitud se tornó un estruendo. Hosanna. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Su corazón se llenó de una mezcla de alegría y temor, pues comprendió que el sacrificio comenzaba a manifestarse ante sus ojos. La sombra de la cruz se proyectaba cada vez más fuerte. ¿Está esto todo ligado contigo, Señor? ¿Es este el momento que te has predestinado? ¿Para qué me has llamado de la muerte si no es para ser parte de este plan de redención? Reflexionó Lázaro con la voz en su corazón. Con esta pregunta resonando en su ser, un profundo silencio llenó el aire, anticipando el desenlace. La revelación de lo que estaba por venir se acercaba, y en la distancia, la sombra del sacrificio se preparaba para iluminar al mundo entero. En los días que siguieron a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Lázaro sintió que su corazón se debatía entre la alegría y el miedo. La atmósfera era densa, llena de expectativas y temor, entre el clamor popular y los oscuros planes que se gestaban en el corazón de los líderes religiosos. A cada paso que daba, la sombra de lo que iba a suceder se hacía más palpable, y la ansiedad se adhería a él como una segunda piel. Un día, mientras meditaba en el templo, Lázaro escuchó murmullos que hablaban de Jesús. Este es un hombre que hace maravillas, decía uno, pero los fariseos se han reunido para encontrar una manera de callarlo. Las palabras resonaban en su mente, y sintió la necesidad de mantenerse firme. La promesa que le fue dada no solo se refería a su resurrección, sino también a un propósito mayor, uno que estaba entrelazado con el destino de su Maestro. Lázaro se acercó a un grupo que estaba discutiendo acaloradamente sobre los acontecimientos recientes. ¿Por qué no creen en él?, preguntó con el fervor que había aprendido de Jesús. Él es la vida y la luz del mundo. ¿Acaso no ven los signos que se realizan en su nombre? Algunos lo miraron con respeto, pero otros se burlaron. Tú, que recién saliste de la muerte, ¿a dónde vas a llevarnos? Nunca has sido más que un muerto resucitado, le respondieron con desprecio. Sin embargo, las palabras de Lázaro eran como un fuego que ardía en su pecho. No solo he vuelto a la vida, he visto la gloria de Dios. El que resucitó a los muertos le da vida a tu espíritu si tan solo lo aceptas. La multitud se dividía, algunos se acercaban con lágrimas en los ojos, mientras que otros se alejaban con indignación, sellando su destino con cada paso.
Pero cada palabra que Lázaro decía parecía resonar con la verdad divina, como un eco de los días en que Jesús le había ordenado: Lázaro, ven fuera. La siguiente noche, un silencio pesado cubría Jerusalén, y Lázaro se dirigió a su hogar en Betania. En la soledad, se arrodilló a orar bajo la luz tenue de la luna. Señor, tu propósito es más grande de lo que puedo entender. Estoy aquí, pero ¿cómo puedo ser parte de esta historia? Esa angustia interna le era familiar, y en la quietud del momento, sintió que la respuesta llegaba con una claridad sobrecogedora. Tu experiencia de muerte no fue en vano, Lázaro. Debes ser testigo de la verdad que desmantelará las cadenas del pecado. Serás parte del relato, y en ti otros verán el camino hacia la esperanza. Lázaro se levantó, decidido. Se unió a sus hermanas María y Marta y compartieron un tiempo de alabanza, llevando a sus corazones la certeza del plan divino. La voz de Dios estaba en cada canción, en cada oración, envolviéndolos en una luz que prometía restablecer lo que estaba roto. Sin embargo, en ese instante glorioso, un susurro oscuro apareció. Una sombra de temor atravesó su pensamiento: ¿qué pasará con aquellos que se niegan a creer? ¿Qué les aguardará? En ese mismo momento, una visión se presentó en su mente. A lo lejos, un sacrificio que aún no había sucedido. La verdad de la pasión estaba apuntando hacia el fin redentor y la resurrección final. Se acercaba la festividad de la Pascua, y Lázaro comprendía que estaba lidiando con algo mucho más grande que su propia historia. Cada paso hacia adelante confirmaba que este era el momento designado desde antes de la creación del mundo. Una voz que resonaba en su ser le recordaba: por la herida de mi hijo, serán sanados. La noche se tornó en un símbolo de anticipación, la sombra de la cruz oscilando sobre la ciudad en la penumbra. Mientras Lázaro se preparaba para cumplir su papel en esta historia del sacrificio, lo que estaba por venir era un eco del antiguo pacto y demanda de justicia y gracia. El sacrificio será una nueva vida para todos, pensó, pero también significará antagonismo para quienes se opusieron. Con esta revelación, su corazón se llenó de esperanza y temor. ¿Qué haría el Señor al final de todo esto? La invitación divina a proclamarse testigos de su amor había alcanzado un nuevo nivel de urgencia. El tiempo se acerca, reflexionó Lázaro, y mi voz será parte del testimonio de la gloria que está por manifestarse. ¿Estarán mis ojos listos para ver lo que está por suceder? Y así, mientras la noche caía sobre Jerusalén, Lázaro sabía que el verdadero sacrificio se cernía sobre ellos. Había llegado el momento de cumplir el plan soberano de Dios, y en su corazón la certeza crecía: el tiempo de la redención se aproxima. Aún muchos no han comprendido la magnitud de esta verdad. La mañana siguiente, el sol se alzó con una resplandeciente luz dorada sobre Jerusalén, disipando las sombras de la noche y trayendo consigo nuevos desafíos. Lázaro se encontraba en el umbral de su hogar, y su alma rebosaba de anticipación y temor. A medida que caminaba por las calles, el aire estaba impregnado de un leve murmullo, rumores sobre el Nazareno que se esparcían como fuego en la paja. ¿A dónde va Jesús hoy?, se preguntaban unos a otros, sus rostros reflejaban asombro y confusión. Dicen que ha prometido algo poderoso, que el reino de Dios se acerca. Las palabras penetraban el corazón de Lázaro, fomentando su anhelo de entender plenamente el significado de su propia resurrección y la misión que se le había confiado. Se dirigió de nuevo al templo, donde las multitudes se habían reunido. La palabra de su resurrección se había propalado, y algunos lo miraban con curiosidad, buscando más que un milagro, esperaban respuestas. Lázaro sabía que su historia personal era un precursor de algo mucho más grande. Se colocó ante ellos con fe y determinación. Hermanos, comenzó, mi vida fue restaurada para testificar del poder de Dios. Yo era un muerto, y ahora vivo, porque Él me amó. Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos se conmovían, mientras que otros rechazaban su mensaje con burla. En medio de la algarabía, una figura se acercó a la multitud, y los murmullos se hicieron más intensos. Era Jesús, y su presencia traía una mezcla de reverencia y temor. Lázaro sintió que su corazón latía con fuerza. Era este el momento que había anticipado,
el momento en que todo se revelaría? Jesús se detuvo y miró hacia la gente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, proclamó con voz poderosa. De su interior correrán ríos de agua viva. La gente comenzó a hablar entre sí, cuestionando lo que escuchaban, algunos conmocionados, otros incrédulos. Lázaro sintió que todo giraba a su alrededor, el tiempo parecía detenerse y cada palabra de Jesús resonaba como un eco divino. Mientras la multitud se dispersaba y el día progresaba, Lázaro se encontró con María, quien lo atrajo hacia un lado. Lázaro, he tenido un sueño extraño esta noche, le confesó con un tono inquieto. Vi a Jesús, pero no solo como un maestro amado, sino como un sacrificio. Su rostro estaba lleno de dolor, pero también de una luz que deslumbraba. Hablaba de que moriría, y que su muerte sería nuestra vida. ¿Qué significa esto? Las palabras de María resonaron en Lázaro como un profundo llamado a la fe. Los profetas han hablado de estas cosas, lamentó Lázaro. Días oscuros vendrán, y su sacrificio será el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. Pero también traerá luz a aquellos que creen. En ese momento, un grupo de fariseos se acercó y preguntó a Lázaro con severidad, ¿cómo puede ser que un hombre que estuvo muerto testifique de vida? Lázaro, sintiendo la unción de Dios, respondió con firmeza, no es el testimonio de un hombre, sino la declaración de la verdad. Aquel que me llamó de la tumba es el mismo que viene a salvar al mundo. Así como yo volví a la vida, también ustedes pueden ser vivificados si se acercan a él con fe. Sus palabras causaron revuelo, y los fariseos, avergonzados, se retiraron murmurando. Lázaro comprendió que cada encuentro, cada palabra, era parte de un plan divino más grande, uno que podría desafiar la ignorancia del corazón humano. Mientras el día se desvanecía en un crepúsculo sereno, Lázaro sintió el peso del llamado divino que recaía sobre él. La historia de la redención estaba más cerca que nunca, y el sacrificio del Maestro estaba destinado a ser la piedra angular de la esperanza para toda la humanidad. ¿Cómo puede un corazón humano comprender tal amor? Se preguntó. La sensación de urgencia crecía en él. Así, con la caída de la noche, se dispuso a prepararse para lo que estaba por venir. Jesús había caminado entre ellos, pero el sacrificio final aún estaba ante ellos. En su corazón, Lázaro sabía que lo que se avecinaba revelaría aún más de ese misterioso diseño divino que envolvía la historia de la humanidad, la historia que cambiaría la eternidad. ¿Qué más nos ha reservado Dios? Se preguntó mientras se unía a los suyos. ¿Qué asombroso despliegue de su gloria está por manifestarse? Mientras la noche se cerraba sobre Jerusalén, un profundo silencio se apoderó de la ciudad y las estrellas brillaban como testigos del inminente desenlace. Lázaro sabía que el tiempo de revelación estaba cerca. Jesús había estado enseñando y sanando, y un aire de expectativa flotaba en el ambiente. La revelación del plan divino estaba a un paso, y en el corazón de Lázaro brotaba una mezcla de esperanza y ansiedad. La multitud había comenzado a murmurar de nuevo, ya no solo por causa de los milagros que habían presenciado, sino por el eco de las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre será entregado, repetían algunos, con temor en sus ojos. Lázaro recordó las advertencias de María, y sus palabras resonaban en su mente, moriría, y que su muerte sería nuestra vida. Esa noche, a la luz de las antorchas parpadeantes, se levantaron voces que discutían y argumentaban sobre su significado. Una mujer se acercó a él, su rostro reflejando la angustia que experimentaban algunos de aquellos que creían. ¿Por qué a él? ¿Por qué el Maestro debe sufrir?, preguntó, su voz temblorosa. Lázaro miró a sus ojos y vio en ellos el anhelo de una respuesta. Las Escrituras lo han profetizado, Lázaro comenzó, su corazón latiendo con cada palabra que pronunciaba. Isaías habló de un siervo sufriente, y no podemos ignorar que el camino hacia la redención está marcado por el sacrificio. En su dolor, hay nuestro consuelo. La luz del óleo iluminó su rostro, y su fe ardía como un testimonio vivo ante la incertidumbre. El susurro de la multitud se tornó en un clamor de preguntas y dudas. Algunos empezaron a exigir señales, y otros clamaban por milagros para demostrar que Jesús era quien decía ser. La tensión fluctuaba en el aire,
y cada mirada se dirigía con ansia a la figura del maestro que entraba al templo. Sin embargo, Lázaro experimentó una inquietud que lo llamó a la oración. Sabía que las próximas horas iban a definir el destino no solo de su vida, sino de la humanidad entera. Se retiró a un rincón del templo y cayó de rodillas, suplicando por comprensión, por fortaleza y por la claridad para lo que estaba por venir. Señor, tú que me resucitaste, ¿qué más has traído a estos corazones heridos? Mientras se encontraba en comunión profunda, una luz fulgurante pareció rodearlo. En su interior, una voz dio respuesta a su necesidad: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi sacrificio será el puente entre el cielo y la tierra, y aquellos que en mí crean no verán la muerte de la misma manera. Con renovada sensibilidad, Lázaro se levantó y se dirigió de nuevo a la multitud, sintiendo un poder que lo impulsaba. Hermanos, escuchen, el sacrificio que se avecina es el cumplimiento de la promesa de Dios. No temáis, pues en su sufrimiento hallaremos nuestra liberación. El tiempo se aproxima, y aunque el dolor será grande, la gloria será mayor. Las palabras de Lázaro resonaron en la multitud, y sus corazones comenzaron a abrirse a la posibilidad de lo que esa entrega significaba. Las esperanzas antes apagadas empezaron a encenderse, iluminando la oscuridad que había precedido. Sin embargo, algunos fariseos, al escuchar su fervor, se acercaron más, ardiendo de indignación. ¡Qué impudente! Tu resurrección no prueba nada, y el Mesías no puede ser un sacrificio. Busca. ¿No ves lo que los hombres han dicho de él? Lanzaron sus acusaciones, pero Lázaro, apoderado por el Espíritu, contestó: no es la opinión de los hombres la que da vida. Es la palabra de nuestro Dios lo que se cumple. Estamos aquí, no para buscar la gloria de este mundo, sino el reino de los cielos que se ha acercado. Mientras la multitud estallaba en murmullos, él podía sentir que algo monumental estaba gestándose. En el aire había un zumbido eléctrico de anticipación, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento por lo que estaba por revelarse. Y así, en esa noche en que las sombras se alzaban, el eco de un sacrificio inminente se convirtió en el susurro de la esperanza. Las palabras del Mesías, aún resonando en su oído, le confirmaban una certeza. Lo que estaba por venir no solo llevaría sufrimiento, sino también la manifestación más profunda del amor divino. ¿Cómo será la gloria que se revelará?, se preguntó Lázaro, sabiendo que el tiempo de la revelación se acercaba. ¿Cómo se manifestará el sacrificio que traerá vida a este pueblo? Su corazón latía con fuerza, anticipando la llena del propósito divino que pronto se desataría sobre todos ellos. La multitud se agolpaba, y los ecos de las palabras de Lázaro aún flotaban en el aire. El clima de tensión aumentaba cuando Jesús, en su comparencia solemne, se detuvo frente a ellos. Era un momento crucial, uno que marcaría un antes y un después en sus corazones y en la historia misma de su pueblo. ¿Quién me sigue?, preguntó, su voz resonando como un tambor a través de la muchedumbre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24. Con cada palabra, las espinas del temor y la incertidumbre empezaron a insertar profundidades en la psique de quienes le escuchaban. La cruz, símbolo de muerte y rechazo, resonaba con su mensaje de vida. Lázaro, con el fuego del Espíritu aún ardiendo en su interior, se movió entre las personas. Después de haber sido llamado de la muerte, él comprendía completamente el precio de la vida que ofrecía el Maestro. Él es el camino, la verdad y la vida, murmuraba, mientras el inmenso desafío de seguirlo se plantaba en sus pensamientos. Mientras las estrellas titilaban sobre Jerusalén, Jesús prosiguió: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Las palabras se entrelazaban con el misterio de su inminente sacrificio. Cada oyente debía enfrentarse a la verdad. ¿Estaban dispuestos a aceptar este mensaje transformador que venía con el costo de la entrega personal? La gente comenzó a murmurar de nuevo, la confusión reinaba. Algunos se preguntaban, ¿podría ser que el sacrificio realmente traería vida? En su búsqueda de respuestas, grupos de fariseos se entrelazaban entre la multitud, armando una conspiración silenciosa.
Se preocupaban al ver que las palabras de Jesús no solo impactaban a los incrédulos, sino que también sembraban semillas de fe en aquellos que antes habían albergado dudas. A medida que la noche se adentraba, Lázaro sintió la presión del momento aumentar. Señor, ¿qué haremos?, oró en silencio, su corazón desgarrado ante la incertidumbre que se cernía. Fue entonces que una voz, más allá de la luz que lo rodeaba, se manifestó de nuevo. No temas, Lázaro. Mi sacrificio no será solo por algunos, sino que al tercer día, la vida vencerá a la muerte. Las palabras vibraron dentro de él, ofreciendo un respiro en medio de la tormenta. Lázaro comenzó a caminar hacia la multitud nuevamente, sintiendo que la energía espiritual crecía. Hoy, confesemos lo que nuestras almas han estado esperando. La muerte no tendrá la última palabra. Él es el camino hacia la vida eterna. Mientras él hablaba, la esperanza se renovaba en torno a ellos. Algunos se inclinaban ante sus palabras, otros dudaban, pero algo estaba a punto de romper las cadenas de la desesperanza. En medio de este abrumador revuelo, los corazones estaban prestos a ser despertados por la verdad que estaba a la puerta. De repente, entre el tumulto, un hombre se acercó, era un médico local, incapaz de ocultar su temor. ¿Realmente crees que su muerte traerá vida? Esto desafía todo lo que hemos conocido. Lázaro, sintiendo el peso de su incredulidad, respondió, la gloria de Dios se revelará en su sacrificio. Las Escrituras hablan de una muerte que no es el fin, sino el principio de una nueva creación. Y en ese instante, el cielo pareció abrirse, y la multitud contuvo la respiración, esperando la continuación del mensaje. El viento sopló, trayendo consigo una sensación de lo sobrenatural. Las palabras de Jesús resonaron con nueva vivacidad, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. La afirmación se sentía como un poderoso faro en una noche de oscuridad. Así, mientras el tiempo se deslizaba, el verdadero sentido del sacrificio venía acercándose. Lázaro sabía que el Dios soberano tenía un plan que trascendería la comprensión humana. Una revelación estaba por venir, una respuesta que cambiaría la historia para siempre. ¿Podría ser que en la aparente derrota habría una victoria gloriosa? La noche apenas comenzaba, y con cada palabra, la narrativa del sacrificio tomaba forma. Con el eco de una promesa aún no cumplida, la multitud se adentraba más en el misterio de lo divino, mientras unos corazones anhelaban, ¿qué viene después? El silencio de la noche se sentía denso, casi palpable. Los rostros de los presentes estaban iluminados por la luz de las antorchas, y el murmullo de las multitudes vibraba con un poder que prometía una revelación. La expectación del sacrificio era un fuego ardiente en el aire, y Lázaro sintió la urgencia de transmitir el mensaje que había sido depositado en su corazón. Escuchen, clamó, proyectando su voz a través de la multitud, que ahora lo observaba con anticipación. La gloria de Dios se manifiesta en la debilidad del sacrificio, donde la muerte se convierte en vida. Con cada palabra, la atmósfera parecía cargarse de energía espiritual, resonando con ecos de antiguas promesas. Mientras tanto, las sombras de los fariseos se dibujaban en la penumbra, goteando con rencor. ¿Por qué hablas de gloria en un sacrificio? El camino del sufrimiento es para los menos, no para el rey que esperábamos, gritó uno de ellos, su voz llena de desdén. La multitud titubeó en su atención, dividida entre el fervor de Lázaro y las palabras de escepticismo. ¿Pero acaso no es a través de la debilidad que descubrimos la verdadera fuerza? Replicó Lázaro, su mirada intensa encontró la de aquel fariseo. Así como la Escritura dice, el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. ¿No han oído que el Mesías debe sufrir? Su sacrificio será el principio de una nueva esperanza para todos. Sus ojos brillaban con un ardor que solo un hombre que ha visto la muerte y la vida puede poseer. Las palabras de Lázaro se sumergieron en el corazón del pueblo, atravesando las barreras del entendimiento. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, empezando a ver la luz en el mensaje que ofrecía. La tensión entre la fe y la incredulidad chisporroteaba en cada rincón del grupo. Él lo notó, la balanza se inclinaría hacia la verdad si podía mantener el rumbo de su discurso. Todo lo que hemos esperado, amado y temido está ante nosotros.
En el sacrificio de nuestro Salvador habitaremos la vida que realmente importa. Aunque el camino sea escarpado, su resurrección traerá la victoria para todos los que crean. Lázaro encarnaba la promesa de Jesús, había sido llamado de la muerte, y ahora era un testimonio viviente de que la vida triunfaría incluso en el sacrificio. Con el pulso del clamor humano resonando a su alrededor, un grito de una mujer salió del fondo de la multitud: «Dame fe, Señor. Enséñame a creer». Su súplica fue como un rayo en la oscuridad, y Lázaro sintió como cada ojo se volvió hacia Jesús, buscando una respuesta. El maestro, ya consciente de la creciente marea de emociones, se dirigió a ella, con su rostro lleno de compasión. «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. La afirmación reverberó, y el aire se volvió eléctrico con su poder. Lázaro comprendió que Jesús estaba tejiendo las historias de aquellos corazones con el mismo hilo de su misión. Él está preparando el camino para que muchos vean la gloria de Dios, no en la pérdida, sino en la vida que brota de la muerte, reflexionó, sintiendo que la urgencia de su testimonio se intensificaba. Los fariseos, viendo cómo la fe de la multitud comenzaba a despertar, se inquietaron aún más, pero Lázaro permaneció firme, consumido por el deseo divino. ¿Están listos para abrir sus corazones en esta noche de expectación? Prepárense para recibir lo que Dios está por hacer. Lázaro habló, no solo como un resucitado, sino como un heraldo del reino de Dios, un lamento y una declaración de integración. Las horas pasaban y el pueblo comenzaba a caer en un estado de fervor. La revelación se acerca, pensó Lázaro, con un corazón que ardía como un ímpetu de luz en medio de las sombras. La noche flotaba, y con ella el propósito divino se acercaba a su clímax. Sin embargo, las conspiraciones de los líderes religiosos se acumulaban en la oscuridad. Una figura emergiendo de las sombras, un fariseo de gran influencia, decidió tener una audiencia privada con Jesús. Debemos actuar pronto, o esta fevara del pueblo aumentará hasta desbordar. Meditaron solos, nerviosos pero decididos, alistando sus corazones para un ataque que cambiaría la historia. Los ecos de aquel susurro sombrío no podían desviar la voluntad de Dios, mientras Lázaro miraba al cielo, sabiendo en su interior que la redención estaba más cerca de lo que ellos entendían. La verdad de su sacrificio está además en la luz de la gloria que se revelará en su resurrección. Todo lo que se ha dicho desde la antigüedad está a punto de manifestarse, recordó, cada vez más consciente de su papel en la inmensa narrativa divina. Con una mezcla de expectativa y reflexión, y con el anhelo de lo eterno fluyendo en su ser, Lázaro se preparó para lo que vendría. Sin duda, el sacrificio que llegaba sería un eco del amor divino, una proclamación que resonaría por toda la eternidad. Al mirar hacia el horizonte, un pensamiento atravesó su mente: ¿cuál es la gloria que se revelará a través del sacrificio? Y así la búsqueda de la verdad solo comenzaba.